Estimados líderes en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, gracias por estar aquí con nosotros en Hablan los Líderes. En esta ocasión tengo al pastor Jesús Tavares, un hombre de larga data en el ministerio, pero también profesional del derecho y con un currículum bien amplio. Así que para mí es un honor, pastor, un honor tenerlo aquí. Igual, gracias ministro. por decir que sí, sacar de su tiempo, que yo sé que no es fácil. Dios les bendiga a Israel, Dios bendiga a todos los que están detrás de la cámara, que están observándonos. Y gracias, pastor, por esta invitación. Créanme que para mí es un grato placer poder compartir con usted este momento especial. Pastor, ¿cuándo inicia su ministerio? Bueno, tú sabes que a veces nosotros ya que estamos un poquito viejos, se nos hace difícil recordar, pero el ministerio mío comienza por allá por los años 1986. En el siglo pasado. En el siglo pasado. Y el milenio pasado. Así es, así es. ¿Cuáles son los requisitos básicos para ser pastor? Mira, tú sabes que yo soy pastor de las Asambleas de Dios. En el pastorado de las Asambleas de Dios, uno de los requisitos básicos, lo primero es tener un llamado de parte de Dios. O sea, la Asamblea de Dios no manda a nadie a pastorear, sino tiene un llamado de parte de Dios. Y lo segundo, debe tener una preparación en un instituto bíblico, ya sea de las Asambleas de Dios, preferiblemente las Asambleas de Dios, u cualquier otro instituto bíblico que tenga la doctrina que tenemos nosotros. Nosotros, por lo menos yo, fui al Instituto Bíblico Maranata, que en ese momento dirigía el pastor Miguel Reynoso, y ahí pues duramos unos 4 años estudiando teología. Al terminar la teología en el Instituto Bíblico, el Señor le plugo llamarme al ministerio. A partir de ese momento, entonces, la Asamblea de Dios, a través de la iglesia Manantial de Vida, que yo era miembro en ese momento, pues me envía a pastorear. ¿Y cuál es la parte más difícil del ministerio pastoral? Mira, la parte más difícil del ministerio pastoral es comenzar a pastorear. Sí. Eso es lo más difícil. Yo comienzo a pastorear un 23 de mayo del año 1995. 23 de mayo del año 1995, yo comienzo a pastorear podríamos decir, una pequeña iglesia en Punta de Garza. Esta iglesia, en aquel tiempo recuerdo que le decían la iglesia de plata. ¿Por qué la iglesia de plata? La iglesia de plata estaba revestida de zinc, o sea, era una iglesia de zinc. Arriba y abajo. Y sin pintura, ¿verdad? Sí, sin pintura. Así, sin a la seca. Y un pastor me pregunta una vez que vamos rumbo a la capital, y me dice: Jesús, tú eres el pastor de la iglesia de plata. Y yo no sabía que le decían así. Digo, no, yo pastoreo en Punta de Garza. Sí, pero esa es la iglesia de plata. Pastor, ¿cuánto gana un pastor? Esta es una pregunta que con frecuencia nos hacen. Mira, tremenda pregunta, muy buena pregunta. Un pastor se supone que no tiene un sueldo, el pastor, pero hay algo que así, tras la pregunta que me hace, me recuerda algo que conversó en una ocasión el pastor Fabio Silvestre conmigo. El superintendente o el director, el supervisor del concilio de ellos, le decía a ellos que ellos ganaban de acuerdo a su trabajo que ellos hacían en la iglesia. Si ellos trabajaban para que la iglesia creciera, así iban a ganar ellos. O sea, que un sueldo como tal, el pastor no lo tiene. Regularmente mi concilio establece para un pastor un mínimo de un 15 a un 85%. O sea que esta pregunta respondería la inquietud que tiene mucha gente que entiende que el dinero de la iglesia va al bolsillo del pastor y que el pastor lo maneja
a su a su antojo. No, no es así. Mira, supongamos que en la iglesia que yo pastoreo entran 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos no lo maneja el pastor. Esos 10,000 pesos lo maneja el cuerpo administrativo de la iglesia, entiende, el tesorero y secretario administrativo de la iglesia. Y al pastor se le da de un 15 de un 1 a un 85%. Hay un 15% que se queda administrativamente en la iglesia para pagar los diezmos al concilio y hacer algunas cosas. ¿Qué sucede? Al pastor no se le da un 85%, porque hay otras cosas que son necesarias en la iglesia y que con ese dinero que entra de diezmo en la iglesia es que hay que hacerlo. En el caso hipotético de que haya que pagar 3,000 pesos de luz y en la iglesia entraron 10,000 pesos, ¿cómo le dan al pastor 7,000 pesos, verdad? 7,000 pesos, pero hay que pagar la luz, hay que pagar 3,000 pesos de luz. Entonces, ¿de dónde va a sacar el pago de la luz? Del diezmo que entra en la iglesia. ¿Diezma todo el mundo en la iglesia? No. Mira, Miguel Reynoso hizo un estudio y en la iglesia diezma del 30 al 35% de la membresía. O sea, hay un 65% de los miembros de la iglesia que no diezman. Y eso yo he hecho un análisis y es así. Tanto en la iglesia que yo pastoreaba, la que yo pastoreo y cualquier otra iglesia que he preguntado a algunos pastores, el asunto anda por ahí. Que las personas que diezman en la iglesia oscilan entre un 30 a un 35%. Hay mucha gente que cree que a los miembros de la iglesia se le obliga a diezmar. ¿Es eso así? No, por lo menos en la iglesia que yo pastoreo no se le obliga a diezmar, se le enseña a diezmar. O sea, una cosa es tú obligarle a diezmar y otra cosa es enseñarle a diezmar. Nosotros le enseñamos a través de la doctrina y le decimos a los hermanos que tienen que diezmar porque el pastor y la familia pastoral se sustenta de los diezmos que entran en la iglesia. O sea que, y bueno, yo te decía que hay otros gastos en la iglesia que obvio se cubren de ahí también. Así es. Y una iglesia, por ejemplo, que tenga aire acondicionado, si no paga la luz, es obvio que no podrá tener el aire, ¿verdad? Entre Así otras es. cosas. ¿Cómo es el matrimonio de un pastor? Bueno, pudiera hablarte de mí. Sí, correcto. Porque no puedo hablar de otro pastor porque quizás no conozca la intriángulo de ese pastor. El matrimonio de un pastor, en lo que respecta a mí, debe ser y es un matrimonio totalmente consensuado. En los 36 años que tengo de matrimonio, Dios me ha dado la bendición de tener una esposa tremenda, una mujer luchadora, trabajadora, amorosa, que trabajamos juntos para la obra y que sobre todo en nuestro hogar se vive la paz, la tranquilidad y la felicidad. Nosotros sabemos que el pastor tiene que estar en toda. Es decir, cuando alguien se enferma tiene que estar ahí, cuando alguien tiene problemas tiene que estar ahí. Pero es igual para con el pastor, recibe igual apoyo de la membresía de la iglesia. Mira, es difícil, esa es una pregunta muy, muy buena, pero es difícil. El pastor, si a alguien se le parte un dedo, para ponerte un ejemplo, y el pastor no va, pues ya eso hay un problema, no solamente con el que se partió el dedo, también con algunos hermanos que quieren que el pastor esté en todo. Pero cuando al pastor le pasa algo, pues a cualquiera le da el deseo de quedarse en su casa, no llamar por teléfono, no preguntar, y nadie dice nada. O sea, van a haber siempre 2 o 3 hermanos que van a estar muy atentos a lo que al pastor le pase, pero en su mayoría no le importa mucho lo que al pastor le pase. ¿Y necesita el pastor apoyo de otros? Sí, el pastor, mira, nosotros como pastores, como líderes de la ciudad, necesitamos el apoyo inclusive de nuestros compañeros de pastorales, nuestros compañeros. Yo como presidente de la confraternidad, pues necesito que en algún momento determinado conversar con alguien y poder hablar de los proyectos y de las cosas que a uno le pudieran estar pasando. Sin embargo, es como tan difícil un líder contarle lo suyo a otro líder y por eso es tan difícil también recibir apoyo. ¿Tú sabes? ¿Cómo se puede manejar ¿Tú eso? sabes por qué es difícil? Porque no somos sinceros. Ajá. O sea,
A mí se me hace difícil, a usted, pastor, se le hace difícil contarle su vida personal a otra persona porque mañana sale diciéndole a otro, ¿tú sabes lo que está pasando a Israel? Le está pasando esto y esto y esto y esto. Entonces nosotros necesitamos esa pastoral con honestidad, con sinceridad, que nosotros podamos sentarnos y ser sinceros y poder decirle a esa pastoral qué nos pasa y recibir un buen consejo de ese pastor. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de lo que es la confraternidad de iglesias evangélicas, porque eso conecta con esta pregunta y esta respuesta que te he acabado de dar. Estamos aquí de nuevo en Hablan los Líderes y como los que estaban viendo del principio saben, tenemos al pastor Jesús Tavares, quien es el presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Pastor, cuando nos fuimos a la pausa había una pregunta, la que tenía que ver con el apoyo que recibe un líder y si es fácil, ¿verdad?, poder contar lo suyo, abrirse. Usted como presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de San Pedro de Macorís, ¿hay algún equipo que pueda acompañar a un pastor que se le presente una dificultad y que quiera abrirse? Porque ese es otro problema, que la gente no se abre tan fácil y prefiere morir o dejarse morir con una situación porque entiende, como usted decía, que tiene temor a que divulguen sus problemas, ¿verdad? ¿Podría la confraternidad ayudar a alguien? Mira, la confraternidad como tal, y quiero decirte, Israel, que yo le agradezco al equipo que me acompaña en esta gestión. Es un equipo muy bueno, un grupo de hombres y mujeres muy dado a la obra, muy trabajadora, y que en los casi 2 años que tenemos trabajando ha sido de gran bendición para mí y creo que hasta para la ciudad. Pero de todo modo, no tenemos un equipo dentro de la institución, dentro de nuestra confraternidad, que acompañe a esa persona que verdaderamente necesite un consejo, que necesite un apretón de mano, una palmadita en la espalda, cuando el pastor está necesitado, cuando el pastor está pasando por momentos difíciles. Al contrario, hemos tenido pastores, amigos, compañeros, que han pasado por momentos difíciles y hemos solicitado inclusive ayuda económica para apoyar a ese pastor y nadie le ha importado eso. Nadie le importa si tú tienes problemas, que cada cual resuelva tu problema como pueda y como Dios le ayude. Entonces, eso deberíamos de trabajarlo y deberíamos manejarlo. Yo entiendo que sea en esta gestión, en estos tiempos que nos quedan a nosotros ya para terminar nuestro periodo de gobierno o en un nuevo periodo a partir de enero, eso debe de manejarse y debe de trabajarse. Parte de la comunidad evangélica y no evangélica tiene la percepción de que las iglesias trabajan poco y que como organización, la confraternidad, a veces no acompaña. Obvio, yo me excluyo de ese grupo porque yo estoy de cerca, ¿verdad? Y sé que la confraternidad cacarea poco, entiéndase muy buen dominicano, es que no hace publicidad de lo que hace. A mí se me acercó alguien hace unos días y me dice, yo no veo a la confraternidad apoyando a los pastores. Y digo, no, lo que pasa es que la confraternidad no publica lo que hace. ¿Cómo podríamos hacer que la gente entienda y tenga una percepción diferente? Mira, la confraternidad tiene un departamento de relaciones públicas que para esta ocasión la dirige el pastor Andrés Japay. En su momento Andrés Japay pues hace las comunicaciones que tiene que hacer. Ahora bien, a veces yo me pregunto... Dicho sea de paso, un gran hombre y muy preparado. Muy preparado y muy trabajador. Sí. Yo me pregunto a veces qué quieren la gente que nosotros publiquemos. Porque todo lo que nosotros hacemos
que tiene que ver con publicidad, nosotros lo publicitamos. Ahora bien, si nosotros le damos una ofrenda a un pastor, no tenemos por qué publicarlo en el periódico, Claro. ni hacer una nota de prensa para decirle que fuimos y le compramos una caja a fulano de tal, ni nada por el estilo. Yo entiendo, no veo eso de rigor. Ahora sí, lo que nosotros hacemos que tiene que ver con el buen funcionamiento del pastor dentro del ámbito cristiano, nosotros lo publicamos. Nosotros estamos trabajando en la marcha de la Biblia. Exacto. Y se están dando las publicidades que tienen que darse y se están haciendo los contactos que tenemos que hacer. O sea que, en verdad, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo le respondo con otra pregunta. ¿Qué tú quieres que publiquemos? Sí, que tú quieres que publiquemos. ¿Qué tan difícil es dirigir a líderes? Mira, es dificilísimo, algo tremendo, algo que a mí me tocó dirigir en el año 2011 al 2015, me tocó dirigir la confraternidad aquí en San Pedro de Macorís, y fue algo difícil. Y alguien me pregunta por qué volviste, si fue tan difícil. Bueno, son cosas que uno quiere trabajar a través de poder apoyar la ciudad, de poder hacer un trabajo para las iglesias de San Pedro de Macorís, pero es difícil trabajar con líderes. Para mí es más fácil ser pastor de mi iglesia, de la iglesia que yo pastoreo, los miembros, los hijos que están conmigo ahí trabajando, que yo trabajar con los pastores, porque los pastores saben demasiado. Y a veces, mira, uno prepara un mensaje, uno prepara cualquier cosa, siempre va a salir alguien que va a criticar y que va a decir por qué no buscaron a fulano, por qué no invitaron a Perenceo, y así sucesivamente. Si fuera yo, usara esto, usara lo otro. Entonces yo soy de los pastores y de los líderes que digo, yo soy muy consultivo, y usted lo sabe porque usted es parte de mi directiva, muy consultivo con mis líderes, pero hay momentos en que hay también que actuar. No se puede estar esperando que la gente decida, porque si está esperando que la gente decida, las cosas no se van a hacer. Correcto. Y todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que quiere comentar. Eso es así. ¿Cómo se maneja la confraternidad de iglesias evangélicas con el sector político? O mejor dicho, con los partidos, ¿verdad? Porque son muchos y cada cual tiene su opinión, su idea. Yo no pertenezco a un partido, pero en el momento de las elecciones me inclino por alguien, ¿verdad? Que tal vez el otro no. Mira, la confraternidad de iglesia como institución debe manejarse de una forma muy diplomática con los partidos políticos, porque la confraternidad de iglesia como institución es apolítica, como institución. Y siempre le he dicho a los directivos que trabajan conmigo que pueden ser de cualquier partido político, pero cuando tengamos que reunirnos con alguien, debemos de ser muy abiertos. O sea, debemos de escuchar al PRM, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al Reformista, a todos. No debemos, la confraternidad como tal no nació para hacer acuerdo con ningún partido político. Y eso siempre yo lo he defendido, siempre he sido un defensor acérrimo de que la confraternidad no haga acuerdo con ningún partido político. O sea, que cualquier director, cualquier presidente de la confraternidad que haga un acuerdo político me va a ver a mí de frente, porque la confraternidad no nació con ese legado, sino que nació para predicar el evangelio. Y bueno, para decirte, yo estaba reunido en días pasados, el jueves pasado, con la gobernadora, o sea, representando la confraternidad, y me tiré foto con ella. Y no quiere decir, mañana pueden decir que yo hice un acuerdo con la gobernadora, un acuerdo político, porque el año pasado nosotros nos reunimos con el presidente Leonel Fernández y de una vez salieron diciendo que nosotros habíamos juramentado con la Fuerza del Pueblo. Pero señores, por Dios, la confraternidad es una institución abierta y apolítica, no hace acuerdo con políticos. Pero de igual manera la confraternidad se reunió con el actual presidente. Sí, y no nos juramentamos con él. Y con otros también. Exacto, pero depende del color que se vea la bandera. Exacto. Para que la persona entonces actúe y hable de la forma que quiera hablar. Sabemos que ya el calor político se acerca porque ya estamos a mitad de año, 2022, y
ya en 2023 se lanzan, ¿verdad? Sí. En lleno, porque ya hay gente que está buscando los votos. Así es. Aquellos que van solo cuando tienen necesidad del voto, ¿qué mensaje te tienen para ellos? Bueno, yo quiero decirle a los políticos de San Pedro de Macorís que piensen bien cómo quisieran acercarse a la confraternidad, porque lo que hoy nos están a nosotros no nos reciben, los que no nos han apoyado, los que nos han sacado los pies, pues cuando venga la campaña, igualmente nosotros no vamos a tener tiempo para ellos. Por lo menos en lo que se tiene que ver con Jesús Tavares, yo no voy a tener tiempo para reunirme con un político que hoy yo quiero verlo y que hoy yo quiero hablarle, no pedirle, sino conversar con él. Y ese político a nosotros nos tiene, pues así mismo nosotros vamos a hacer también. No podemos estar nosotros como la Cenicienta pidiendo a los políticos y nada por el estilo. Yo prefiero que nosotros sigamos como éramos evangélicos de antes, que confiábamos en Dios, creíamos en que Dios iba a hacer las cosas y Dios hacía las cosas. Así es, así es. Y el pueblo lo apoyaba. Y el pueblo no apoyaba, exacto. Y el pueblo estaba ahí. De hecho, yo en días pasados hablé con la iglesia para que nos unamos a cooperar para la marcha de la Biblia, que vamos a hablar de eso dentro de unos minutos. Y le decíamos a la iglesia, nosotros no vamos a tocar puertas de políticos. Si ellos llegan, amén, que vayan, pero no vamos a tocar puertas. Y la iglesia dijo, amén, y dijimos, Exacto. estamos dispuestos a apoyar. Exacto. Y yo sé que lo van a hacer. Claro que sí. Vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar sobre la marcha de la Biblia. Sí, Gloria al Padre. pero eso puede ser más así breve. Ok, para ese mismo. Ok, Que el video sea de 25 minutos. ajá, dale Que lo- vuelta que lo por ajuntan etapa, todo. por grupo. Seguimos aquí con Hablan los Líderes. Pastor Jesús Tavares. Quiero que hablemos un poquito de los proyectos futuros, pero yo sé que uno que es el primordial es la marcha de la Biblia. Y vamos primero a hablar de ese porque yo considero que es de gran importancia. Los preparativos para la marcha de la Biblia, ya que tenemos 2 años que no se realizan, sería este el tercero en caso de no realizarse, pero ya hay planes de eso. ¿Cómo vamos? Mira, los preparativos para la marcha de la Biblia están 1A. Yo pudiera decir que están en un 100%. Ya como usted sabe, tenemos el coordinador general de la marcha de la Biblia, que es nuestro hermano Samuel Nolasco, uno de nuestros líderes de nuestra confraternidad, y el coordinador financiero, que es el pastor Juan Ramón Benítez. Todos los pasos están dados. Hemos tocado algunas puertas económicas, que es el factor más preponderante que tiene que ver con la marcha de la Biblia. Gracias al Señor que ya, desde ya, el Cristóbal Colón, el CAI, pues va a hacer una aportación considerable para la marcha de la Biblia. Solicitamos una ayuda en el Palacio, o sea, a través del hermano Darío, e inclusive esta misma semana solicitamos, no queríamos, y lo voy a decir claro, yo soy bien claro, no queríamos, pero solicitamos una ayuda al ayuntamiento a solicitud de ellos. Hicimos una solicitud y hemos tocado algunas puertas. Sí, eso es muy importante porque hace minutos, ¿verdad? Decíamos que se iba a evitar todo lo posible. Exacto. De tocar puertas, pero si son ellos que lo requieren, excelente. Sí, solicitó de ellos. El alcalde en la radio dijo en una entrevista que él estaba en la disposición de apoyar, inclusive la pastora Yolanda Jacobo en una reunión pasada dijo que sí, que hicieran la solicitud, pues le hicimos la solicitud. No sé si la van a dar, pero sí la hicimos. O sea, y hemos hecho algunas otras solicitudes que están por ahí. Sé que a través del plan que tenemos con las iglesias, las ofrendas, vamos a consensuar la parte económica, que es lo más importante. No es lo más importante, pero es la pieza clave para que la actividad pueda celebrarse. Claro, pues todo lo que se va a hacer se mueve con dinero. Exacto. Los vehículos, la amplificación, todo eso lleva dinero. O sea que eso es una parte esencial.
Obvio que el fin, ¿verdad?, es proyectar lo que es la Biblia y que la gente pueda leer la Biblia. ¿Predicador de este año? El predicador de este año es Antonio Soler. Es un predicador americano que viene a través de un ministerio que dirige aquí en el país el pastor Cándido Encarnación, que de hecho la próxima semana, el miércoles 13 a las 9 de la mañana, nos vamos a reunir con el equipo que viene desde Colombia. Vamos a reunir nosotros, una comisión de la directiva. Con esa comisión vamos a hacer un desayuno con ellos y ahí pues vamos a trazar todas las pautas con relación al pastor. ¿Y cuáles son las expectativas de este año? Ya que Vea, después de esta pausa, ¿verdad? 2019 fue la última vez que se celebró. Las expectativas son excelentes. O sea, la gente en la calle solamente habla de la Marcha de la Biblia. Recuérdate que la Marcha de la Biblia es un evento macro en San Pedro de Macorís, donde el sector de fe, el sector cristiano, pues... Y diríamos que ecuménico, ¿verdad? Sí, Porque sí. todo el mundo puede entrar Todo el sin mundo, ningún problema. e inclusive en la reunión que estuve con la gobernadora el jueves pasado, una de las cosas que planteamos y que salió a relucir era que la cúpula católica no participaba y de hecho la invitábamos. La cúpula adventista no participaban en la Marcha de la Biblia y la gobernadora nos dijo a nosotros que ella misma iba a hablar con el obispo de aquí y con el obispo adventista para que participaran en la Marcha de la Biblia. Claro, porque el uso que usted le dé a la Biblia, la forma en que usted le interpreta y usted predique, bueno, eso es en su púlpito, ¿verdad? Y en su diario vivir. Pero la Biblia es de todo. Es de todo. Nosotros no podemos decir la Biblia es del católico, es del protestante, del evangélico, del adventista. Es de todo. Es de todo. Y en ese caso, en la marcha, usted lo que va a hacer es representar su grupo y decir, aquí estoy, yo también celebro la Biblia. Exacto. Y yo apoyo esta actividad. Aunque nosotros somos los que organizamos nuestra marcha. Exacto, exacto. Pero ellos son parte y serán bien recibidos. Pastor, algo importante ha sido todo, obvio, pero quiero decir un mensaje que usted tenga para los líderes emergentes, los líderes que van a venir después de nosotros, pero también a esos que están comenzando el ministerio, dada la experiencia que usted tiene de aproximadamente 27 años, ¿verdad? Porque comienza en el 1995, en mayo, sí. Hasta la fecha tiene 27 años y unos meses. Pastoreando. Sí, claro. Mira, a mí me gusta trabajar con los líderes emergentes. Yo fui explorador de Rey, o soy todavía, y una de las cosas que a mí me caracterizaba era preparar esos niños, esos jóvenes, para trabajar con hombres. Y en la iglesia que yo pastoreo tiene una característica muy diferente a otras iglesias. Yo trabajo con una pastora juvenil, que es la hija mía, trabajo con una pastora de dama, que es una hermana muy trabajadora de la iglesia, trabajo con un copastor, que la Asamblea de Dios no brega mucho con eso, pues nosotros tenemos un copastor en la iglesia y tenemos un grupo de líderes que consideramos que son los líderes emergentes que van a sustituirnos a nosotros cuando nosotros ya no podamos más. Entonces, los pastores más viejos que yo y los pastores de mi edad, debemos de ir preparando a esa emergencia que nos va a sustituir. Nosotros no podemos dejar todo ya en el púlpito, ya que no estemos durmiendo cuando estemos predicando. Debemos de irnos cuando tengamos fuerza, pero que nosotros dejemos ahí en ese púlpito a alguien que nos pueda representar, a alguien que tenga la capacidad y la preparación que nosotros le hayamos dado para continuar el trabajo que nosotros comenzamos ya hoy. Así que le pido a los pastores, esos pastores que quizás no tienen un pastor juvenil en su iglesia, trabaje con esa figura, que es una figura muy bonita. Y lo que los jóvenes de mi iglesia le dicen a mi hija, que era pastora juvenil, no me lo dicen a mí. Cierto, cierto. Y es así. Claro que sí. Los jóvenes de nuestra iglesia también se reúnen y yo sé que hay secretos que ellos a mí no me lo cuentan. No te lo van a contar. Y se lo cuentan a mi hijo, que es parte de los líderes de los jóvenes, líder de música. Se lo cuentan al presidente juvenil, que así le llamamos nosotros,
No, porque viene siendo lo mismo. yo tengo un presidente juvenil y un pastor juvenil. Ok. Sí, no. El pastor juvenil tiene, inclusive tiene credenciales en la iglesia. Oh. Sí, credenciales del concilio. El presidente juvenil es uno y el pastor juvenil ya tiene fuerza en la iglesia. O sea, ese es un pastor de la iglesia, pero en la parte juvenil. Ok. Sí. Excelente. O sea, que ese más adelante podría ser un pastor general. Puede ser pastor de la iglesia general, sí. ¿Suelen dejarlo en la misma iglesia o lo envían a otro lugar? Mira, el concilio nuestro, la constitución establece que un miembro de la iglesia no puede pastorear la misma iglesia, pero en algunas iglesias se han dado las condiciones, porque la iglesia de nosotros es congregacional y presbiteriana. Si la iglesia dice, yo quiero a fulano de tal como pastor, el concilio tiene que dejárselo, porque la iglesia es la que al fin y al cabo va a mandar en esa particular. Y si la iglesia lo pide, significa que el individuo ha hecho un buen trabajo. Que ha hecho un buen trabajo. Y que estuvo acompañando al pastor anterior. En Higüey tenemos un pastor juvenil llamado Ariel Carpio, que es el hijo de Ángel Carpio. Ángel Carpio es un hombre ya como de 90 años. Y el pastor por muchos años, por más de 20 años, ha sido Ariel Carpio. Cuando Ángel Carpio se muera, ¿lo van a quitar de ahí? No lo van a quitar de ahí. El concilio no lo va a quitar de ahí. Porque él ha sido el pastor. ¿Verdad? El círculo es... Aquí hay un caso parecido, Círculo de Oración, Anabel y Bendel, que igualmente su mamá murió y ella quedó en la iglesia como pastora. Sí, y que de hecho hace un excelente trabajo. Exacto. Yo creo que Perkins es un buen pastor. Muy bueno. Dinámica. Excelente pastor. Excelentes pastores. Más con la ayuda de su esposo, que son tremendos. Exacto. Bueno, pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo sé que va a ser de gran bendición esta entrevista a las personas que tengan la oportunidad de verlo o los que nos están viendo, ¿verdad? Porque el que llevó a esta parte lo está viendo en este momento. Así que gracias, pastor, por honrarnos. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes. Y un placer para mí. Abierto a cualquier cosa que usted necesite de nosotros, a este canal Hablan los Líderes. Aquí estamos. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones. Amén.